Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que esté viendo este siguiente video. Mi nombre es José María Reyes García, los de mis compañeros son Isabel Montoya Angulo, Jaime Adrián Villanueva Cervantes y Jesús Alberto Orduño Cervantes. A continuación estaremos hablando un poco sobre el tema 3 de la materia de tribología que corresponde a lubricación. Nuestro docente es el ingeniero Marco Mirvin Villanueva Portugal. Estamos a noviembre en Guasave, Sinaloa, del presente año 2020. ¿Qué es la lubricación? Proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas en movimiento con respecto a la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante, que soporta o ayuda a soportar la carga, presión generada, entre las superficies enfrentadas. La película de lubricante interpuesta puede ser un sólido, por ejemplo grafito, o un líquido, grasa, o excepcionalmente un gas. La lubricación también puede describir fenómenos donde tal reducción del rozamiento ocurra sin intervención humana, como puede ser el aquaplanting sobre una carretera. Herramientas de lubricación, estas son un poco las más comunes, como podemos ver a mano izquierda, viendo hacia enfrente, tenemos una aceitera de movimiento mecánico y a mano izquierda un inyector de grasa utilizado normalmente para bujes donde se puede acumular tierra o cualquier elemento giratorio donde se necesite grasa. Subtema 3.1 Propiedades de los lubricantes. Cuando se habla de las densidades de los aceites lubricantes, el asunto se complica un poco. ¿Por qué? Convencionalmente para los aceites se ha establecido una densidad, el peso de un determinado volumen de aceite a la temperatura de referencia de 60 grados Fahrenheit o 15.6 grados Celsius, dividido por el peso de igual volumen de agua. Como podemos ver, una de las propiedades es la densidad, es de las más comunes que se encuentra o que se toman en cuenta para las propiedades de un aceite. La densidad corresponde a la cantidad de masa con respecto al volumen del líquido o de la materia que se está revisando. El volumen de las densidades puede darse simplemente por el valor resultante de la interpolación o bien expresarse también como los llamados API. Propiedades de los lubricantes. La viscosidad. La viscosidad de un fluido se puede entender como una medida del rozamiento interno de ese fluido. O dicho de otra forma, la viscosidad cuantificada de algún modo de la resistencia interna de un fluido a fluir. Aquí tenemos unos ejemplos de unos aceites multigrados o sus viscosidades en multigrados. De 0 a 40 en el primero, de 0 en frío, de 0 W Winter a 30, de 5 a 30, de 10 a 30, de 15 a 40. Punto de inflamación y de combustión. El punto de inflamación corresponde a la mínima temperatura a la cual es preciso calentar un aceite para que a la próxima una llama. El aceite puede inflamarse. Saber cuál es su temperatura es muy importante para conocer cómo es la combustión del motor. Propiedad de los lubricantes. Punto de enturbiamiento y de congelación. Cuando se produce un descenso importante de la temperatura de un aceite, entonces suelen aparecer unas dendritas semejantes a unas ramitas de pino. Estas formas se producen porque el aceite ha separado las parafinas y comienzan a volverse turbio con el frío. A la temperatura en la que se inicia este proceso se denomina punto de enturbamiento o cold point. Resistencia al desgaste. Los aceites lubricantes incorporan aditivos que mejoran la resistencia al desgaste que sufren las superficies metálicas que lubrican. La transmisión de cargas y momentos entre los elementos y órganos de un motor se produce a través del contacto directo entre piezas, lo que generan fuerzas de rozamiento entre las superficies que inciden en el desgaste progresivo en las mismas. Evaporación. Los aceites de motor, debido al efecto del calor a que están sometidos, van a sufrir cierto proceso de evaporación. Por ello, se hace
imprescindible controlar el nivel de aceite periódicamente en los vehículos para establecer las pérdidas que se producen por las horas de servicio. Existen aditivos que intentan mejorar el comportamiento de los lubricantes frente a la evaporación. El ensayo NOC, que consiste en someter durante 1 hora al aceite muestra bajo vacío a la temperatura de 250 grados centígrados, indicará el porcentaje de pérdida debido a la evaporación que tenga el aceite durante el servicio. Desemulsión. Los aceites tienen tendencia a emulsionarse con el agua, lo que puede ser muy perjudicial porque el agua, además de disminuir el poder de lubricación del aceite, produce oxidaciones en las superficies metálicas. Lubricación hidrodinámica o fluida, denominada también como lubricación de película completa, se da cuando las superficies están completamente separadas por una película de lubricante, impidiendo el contacto directo de metal con metal. Es como si el lubricante, con su presión, caerá una ola que mantiene las superficies separadas. Lubricación hidrodinámica: el propio movimiento entre las superficies al arrastrar el material hacia una zona en forma de cuña a una velocidad suficientemente elevada, el que origina la capa de lubricante y dicha presión necesaria para separar las superficies en contacto. Lubricación electrohidrodinámica: es lo que ocurre cuando se introduce un lubricante entre dos superficies en contacto rodante puro, como el contacto entre dientes de engranes y el contacto de los rodamientos. Como muestra en la figura, ahí va pasando la película de aceite y van los contactos de los rodamientos. Lubricación electrohidrodinámica: cuando el lubricante queda atrapado entre dos superficies en contacto rodante, se produce un incremento elevado de la presión interna de la película de lubricante. Y a medida que la presión de la carga aumenta, la viscosidad del lubricante también aumenta. Debido a la alta viscosidad y el corto tiempo requerido para que el lubricante atraviese la zona de contacto, las superficies permanecerán separadas. Lubricación límite o de capa límite: se habla de lubricación límite o escasa cuando no hay una capa completa de lubricante cubriendo las piezas, por lo que existe un contacto físico entre la superficie y rozamiento, y en consecuencia desgaste puede ocurrir por diferentes razones. Insuficiente área de contacto, disminución en la velocidad de la superficie móvil y reducción de la cantidad de lubricante. 3.4 Lubricación límite o de capa límite. Intensificación de la carga, elevación en la temperatura del lubricante que resulta de una disminución de la viscosidad. Cualquiera de estas condiciones puede impedir la formación de una película de lubricación suficientemente gruesa que mantenga las superficies separadas. 3.5 Lubricación sólida. Se emplean principalmente en piezas que funcionan a elevadas temperaturas y o en condiciones de temperatura y presión donde los lubricantes líquidos o semisólidos no cumplirán correctamente la función de lubricación. Los conforman materiales con baja resistencia molecular interna. Los más utilizados son el grafito, el nitruro de boro oxigenal, el disulfuro de molibdeno y el sulfuro de tungsteno. Su estructura a nivel molecular es una forma de láminas con fuerzas de unión débiles entre las mismas, de manera que son capaces de deslizarse una sobre otra con una pequeña fuerza de tracción, lo cual les confiere la propiedad de baja fricción. Entre las características de los lubricantes sólidos destacan la alta resistencia a la temperatura, a la cual corrosión o a la oxidación. Pueden ser utilizados hasta temperaturas de 350 grados centígrados en medios oxidantes
y aún más elevadas en medios no oxidantes. El sulfuro de molibdeno hasta 1100 grados centígrados no son adecuados para altas velocidades. Puede usarse como polvos secos o dispersos en un fluido como bloques sólidos, como una película colocada sobre una superficie o como aditivo de grasas y aceites. Pues esto sería todo de nuestra exposición.